banda? Bienvenidos al Atomics Live más épico de la historia de Metal Gear. Aquí tengo a una de las personas, bueno, yo tengo mi opinión de que aquí Artemio es como el fan número uno del mundo quizás. O sea, ¿qué fan de Kojima traduce un juego de él? O sea, hay otros dos ahí junto conmigo que lo hicieron. Bueno, aquí está Artemio con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu Twitter, Artemio? Artemio, @Artemio. Dificilísimo. Así es. También tengo aquí a mi estimadísimo Yoshi, que es hoy trae un look nuevo, anda estrenando. ¿Cuál es tu Twitter, Yoshi? Señor Pixel. ¡Vámonos! También está aquí el juguete, Uroboros. El Nubi, pero que le echa muchas ganas. Es bien buena onda. También tenemos al clásico Punisher, que es así, hoy viene de Akiba. Hoy vengo muriéndome de calor. ¿Cómo están? Ay, se convirtió en Dirk de Dragon Slayer, pero ¿cuál es tu Twitter, Punisher? Punisher 4 romano. El 4 Roma, pero haz tu gag. Pero hoy ando armado. ¿Vives armado? Haz un 4 ahí como puedas. Como 4. Como 4. También tenemos a Goku, o el galán de balneario. Aquí, Regresando de la playa. Regresando de la playa. Ya estamos por acá. ¿Qué tal te fue? Increíble. ¿Te fue bien? Muy bien. ¿Te divertiste? Demasiado. ¿Tomaste? Claro. ¿Te asoleaste? También. Ok. ¿Y tuviste? No. ¿Qué pasó? Pero échame un... Y ahorita va a llegar Rollman. Nomás no llegó porque al más puro estilo Akiba está enfermo del estómago el güey porque no se tomó sus... Ya vamos a nerdear mucho. Yo soy Asher, su host de Atomics Live. Y pues vamos a empezar con este tema que es amado por todos ustedes. Todos los que estamos aquí en la mesa somos fans de Hueso Colorado, y si nos tardamos en hacer este Atomics Live fue porque no queríamos no cumplir con las expectativas que ustedes tienen. Aquí, como pueden ver en la mesa, vamos a irnos en esta primera hora, en esta primera parte de Atomics Live, vamos a irnos del principio de la serie hasta Metal Gear Solid, y vamos a abordar Twin Snakes. Y pues vamos empezando por ahí del 12 de julio, creo, de 1987, que para el MSX, una consola que jamás llegó aquí, pero llegó a Europa, a Brasil y a... Sí, es una computadora personal que hizo Microsoft, curiosamente, a principios de los 80s, que Konami explotó mucho. Los juegos podían venir ya sea en cartucho o en disquete, y el puerto de cartucho se podía usar también como tarjeta de sonido, como expansión de memoria. Entonces era bastante explotable como consola de juegos, consola en un sentido muy amplio, pero pues esa era la tirada. Konami sacó, por ejemplo... Penguin Adventure, sacó Gradius, muchísimos de Castlevania, de las primeras versiones, están ahí en la MSX, ¿no? Nada más como referencia, un cartucho de MSX, pues aquí tenemos el buen Metal Gear, que ahorita vamos a hablar de él. Primero vamos a hablar a grandes rasgos de cómo se formó esto, pero esto es un cartucho de MSX, es Metal Gear 1, ¿no? Como pueden ver, mide unos cuantos Ks. ¿Qué capacidad tienen? Podían tener como medio megabit, o sea... Y fíjate, nada. Hay algo bien interesante. Bueno, igual y primero deberíamos de dar un intro a la serie. Sí, yo creo que sí. Esta serie fue creada con una mentalidad bastante ¿cómo podemos decir? Como fuera de lo que se tenía pensado del estándar de desarrollo de videojuegos desde un principio. Desde el punto de vista en que tú no tenías por qué matar a nadie. Claro, pero todo eso tiene un background técnico, ¿no? Y yo creo que vale la pena regresarnos un poquito y ver la historia de... Este no es un live de Kojima, pero vale la pena analizar el por qué pasó esto. Él entró a Konami y fue asistente director en un juego que se llama Yumitariko Adventure, que es, es la continuación, es Penguin Adventure básicamente, en el que un pingüino se ve corriendo desde atrás, digamos que third person, en sprites obviamente. Y queda un efecto en 3D de que cómo va brincando y toda esta onda, ¿no? Y él tomó un papel mucho de meter detalle en ese juego, porque obviamente pues, el diseño no era de él era solo un asistente en la dirección del juego. Y después de eso, le dieron a él un proyecto, le dijeron, ok, ¿vas a hacer un juego? Éntrale. Y hizo un juego que era una especie de clon de Super Mario Bros., pero con un toque de antiguerra, ¿no? Se llama Lost World, ¿no?
y se lo cancelaron, no salió, por problemas técnicos no pudo hacer lo que quería. Entonces, con esas limitaciones y con ese historial, la decisión fue, ¿cómo le puedo hacer para hacer un juego con una actitud cinematográfica en este hardware que obviamente no le daba para las necesidades que tenía, porque la pantalla no se podía hacer scroll y no podía tener muchos enemigos en pantalla? Y la solución simple fue, bueno, vamos a hacer que sea difícil, que no te tengan que ver y que tengas que estar esquivando los personajes. Sí, porque no tenías el MSX, creo que, o sea, por ondas técnicas no podías scrollear, ¿no? Entonces, a primera instancia, fíjate, a primera instancia uno diría, este es una onda más que estilo, pensaban que eran como los top views de Contra, así como cuando ves de arriba, y obviamente la gente pensaba que era algo así, pero la realidad era que Metal Gear era un juego muchísimo más parecido a decir un action RPG de su tiempo, güey, o sea, es decir, un Zelda, un Zelda, y el top view, o sea, cuando tú veías Zelda de NES, cuando tú avanzabas hasta cierto punto se scrolleaba la pantalla, y lo mismo era aquí, o sea, igual se veía diferente, obviamente, nada más era como un fade, pero realmente las limitantes de la consola afectaron muchísimo al desarrollo, o sea, esto pasa siempre, pero en cuanto a la ideología del desarrollo, ¿no? Lo definieron, diría yo, claro, porque era algo muy característico de la época. Por ejemplo, Best Adventure, Best Sword Quest, que son cartuchos de Atari, obviamente, pero ese diseño y ese tipo de escuela ya existía. Un mundo de pantallas estáticas en las que el sprite se movía al borde de la pantalla y cambiaba de pantalla, ¿no? O sea, ese esquema ya estaba definido como algo válido, como una forma de expresión del medio. Y Metal Gear, bueno, tomó eso con la limitante de la acción, ¿no? Y como solo podía haber un par de sprites en pantalla, se hace difícil, se tiene que andar esquivando a los enemigos, y eso definió lo que sucede, ¿no? También es muy diferente, ¿no? Es bastante diferente el Metal Gear de aquellos tiempos al Metal Gear que conocemos ahora. Obviamente hay una evolución de la serie, como todo videojuego que tiene secuelas, pero empezábamos a ver características que han estado en Metal Gear durante todo este tiempo, ¿no? Que es el signo de exclamación, el tring. También tenían un doble signo de exclamación, ¿no, Artemio? Que era cuando ya pedían refuerzos. O sea, era un juego que ya tenía, por ejemplo, muchos jamás entendieron este gag de que cuando empiezas en Shadow Moses, en Metal Gear Solid, está la camioneta ahí, ¿no? Entonces este gag, en la versión de NES tenías que meterte a la camioneta para que avanzara de un punto a otro, ¿no? Y esta camioneta que está presente también en Ghost Babel y en los Metal Gears era como un elemento, se puede decir como importante, ¿no? O sea, cómo era todo eso de irse escondiendo, las keycards para ir avanzando, o sea, igual y acá no tenías que cambiar, o sea, cambiarlas de temperatura para seguir avanzando, pero ya había rations. ya estaban los rations, ya estaba toda la mecánica de escoger los ítems, tener un solo ítem equipado durante el gameplay, los códex exactamente, las conversaciones de estar tratando de averiguar cómo vencer a un jefe, hablándole a alguien específicamente en una situación específica, y el códec era muy contextual desde aquel entonces, ¿no? Y era muy importante, de hecho, claro, era el 90% de las conversaciones eran por códec. No, la versión de NES y la versión de MSX son bastante diferentes, ¿no? Así es. Son muy diferentes, de hecho, hasta comienzan diferente. En la de NES entras por paracaídas, y en la de MSX creo que entras por agua, ¿no? Entras, de hecho, nadando, casi exactamente como empiezas en Metal Gear Solid. Ajá, sí. Así empiezas, ¿no? Se ven unos tanques, llegas y habla, luego le habla al comandante, ¿no? Y de hecho, a mí me No te brinques. No me voy a brincar. O sea, lo que voy a decir es que esa entrada, o sea, de entrar por Era agua clásica, y todo, sí. ajá, y la siguieron manejando en Metal Gear Solid, o sea, entras por Metal agua. Gear Solid 2. Y Metal Gear Solid es esto, güey. O sea, Metal Gear Solid es la versión como no lo 3D, toques, ¿no? No lo toques. Vamos por orden. Tranquilo con sus cajas. No. A lo que me refiero es no toques el juego porque todavía no empezamos a hablar de Solid Snake, ¿no? Sí. Y esto todavía tiene más jugo, ¿no? Échale. Bueno, hay muchas versiones de este juego, ¿no? Ujú. Estuvo cambiando bastante durante el tiempo porque obviamente el port original, la versión original es esta de MSX. Hubo un port europeo, que es este que ven por acá. Este está en inglés, el inglés está bastante mocho, es muy recortado, pero bueno, pues estaba en inglés. Pero bueno.
ya era algo. ¿Tú puedes decirnos algo de la versión de PC? ¿La jugaste? ¿La Diven? ¿Qué? No. ¿La de Commodore 64? Tampoco. No jugamos esos ports. De hecho, son ports No, también. y de hecho la volvieron a traducir para Subsistence, ¿no? Sí, pero son estos. ¿Qué? Es la versión. Es esta Ok. versión. Y esto tuvo más de lo mismo, ¿no? Esto fue, como pueden ver aquí, es de Ultra Games. Sí, Nos y esto parecía, ¿no? lo que pasa era que como ya habíamos dicho, Nintendo solo les permitía a las desarrolladoras o las que publicaban, les permitía 3 juegos, por eso tenían un como Nintendo Seal of Quality. Nintendo era bastante difícil en este tema, y Konami lo que hizo es que para publicar otro juego Abrió su Ultra Games, que era Konami. O sea, y de hecho para Ultra Games vimos el de las Tortugas Ninja es de Ultra Es de Games, Ultra también. pero pues es Konami. Aquí pasa algo interesante. Cuando salió Castlevania se acabó, güey, y no lo podías conseguir en ningún lado. Y porque hubo un shortage, bueno, hubo un tuvieron problemas con los chips, con la producción, y cuando ya hubo Castlevanias en América, salió Metal Gear, y mucha gente que estaba esperando Castlevania compró Metal Gear, güey. Entonces Claro. esto ayudó muchísimo a las ventas. Ajá. Y la gente de principio, porque yo creo que la mayoría conoció el Metal Gear por la versión de NES, la gente, yo creo que el juego tenía una ideología que estaba muy en contra de todo lo que habíamos aprendido hasta ese punto en los videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo jugamos la primera vez quizás lo desechaste, güey. O sea, dijiste, no mames, de aquí no puedo avanzar, porque el juego le cortaron texto, ¿no? De la versión de MSX. Y De hecho, lo primero que te dicen en la versión de MSX es evita confrontaciones. O sea, en la segunda conversión de radio es lo primero que te dicen. Y en esto, pues lo primero que tienes son unos perros y I feel asleep, ¿no? Sí, es una traducción pésima. Ahí, así, recargadito. Y también esa introducción es muy diferente a la de MSX. Es malísima. Es malísima. O sea, esos perros, esa sección de los perros, güey, me hizo apagar el juego en su tiempo, güey. Claro, sí, cuando lo renté, porque lo jugué rentado, también me pasó lo mismo. Pero regresando al tema del que hablabas hace un momento, todas estas cosas que estamos hablando también son parte de una limitación técnica. Y no solo de una limitación técnica del NES, que era una consola inferior a la MSX en capacidades, sino lo hizo otro equipo. Y fue un port completamente hecho por un equipo No, y externo, ¿no? que ese equipo no se limitó. O sea, ya en un futuro, ya de plano no se basaron en nada, güey. O sea, cuando hicieron Snake's Revenge. Bueno. Sí. Ya. Ok, güey. No, es que, pues, no, hay que acabamos y nos seguimos con el otro cosa un montón. Échale. No, pues, pero. No, tú. Pues. El caso es que este juego también está definido por lo que Kojima quería hacer, ¿no? Es muy cinematográfico, Ujú. ¿no? No, y que a lo largo de la serie se ha mantenido ese... Claro, O ese sea, feeling, manejan, obviamente, tienen como unos estándares, ¿no? Que son, que sea como stealth, o sea, que sea de como espionaje, que sea cinemático. ¿no? Homenaje, plagio, así. Homenaje, plagio, por ejemplo, Snatcher, Blade Runner y Terminator, Policenauts es Este- Arma Mortal. Este es Kyle Reese, de Terminator, es un cuadro. Nada más busquen Kyle Reese y Terminator en Google y lo van a ver. Va a aparecer luego la comparación que hicimos por ahí, ¿no? Oye, y acaba de llegar un personaje de gabardina y todo, ¿eh? Llegó Big Boss. Llegó Big Boss, ¿qué hubo? ¿Qué onda, señores? ¿Qué onda? Señor. Cholman. Salió de la caja. Salió de la caja, güey, por eso. Sí, salí de la caja, señores. Entretén los Punisher mientras se sienta. Espera. Ocelot Style. Otros puntos muy importantes de este juego es que la música era muy buena también. O sea, los temas los seguimos escuchando en varios juegos. Los primeros temas de Metal Gear muchas veces se utilizó para los VR Missions, se utilizó como la melodía para ciertos elementos, ¿no? Es como en todas estas sagas en las que hemos hablado, se ha mantenido esa ideología también en la música. Y eso pues nació aquí. Sí, así como que hay ciertas rúbricas que puedes identificar en otros juegos Claro. que son de Konami, ¿no? Exactamente. Y viceversa, ¿no? Después otros juegos influenciaron también, o sea, hay otras Claro, rúbricas claro. de Policenauts, etcétera, que vienen en otros juegos de Metal Gear. Exactamente. O sea, ¿Hay como que algún mucho juego compartir de esa parte. SNK, Iron Tank? Ah, sí, que es Que es como un clon, es un clon, güey.
O sea, y está chido, güey. O sea, no es un clon malo, güey. Pero casi nadie lo conoce. Otros detalles muy curiosos de la localización americana es esto, por ejemplo, aquí atrás dice que el coronel Vernon Katafi es el terrorista que está aterrizando al claro. mundo, ¿no? Y pues, es Big Boss, pero los que escribían los manuales en Estados Unidos en aquel entonces pues, ni jugaban el juego, nada más agarraban un briefing y le escribían todo lo que fuera para hacerlo chistosito, ¿no? No, y se iba en la localización, se iba un chingo de... Claro. Sí. Claro. En ese entonces estaba de moda Muammar Gaddafi, ¿no? En Libia. Exactamente. Entonces fue así de, pues cométeselo, no pasa nada, ¿no? Sí. Una referencia a Gaddafi. Sí, el juego ya tenía esa estructura del codec, de tener las Scarfis, como decía aquí el buen Asher. Obviamente los jefes, o sea, había jefes aquí haciendo referencia a Howard the Dog, había bastantes, a Arnold, ¿no? Estaban los Arnolds, los dos básicamente Terminators ahí, que eran cyborgs contra los que peleabas. Y pues, eran referencias bien directas que Kojima siempre estuvo metiendo en la serie, ¿no? No, y que es algo clásico. Bueno, en el desarrollo japonés se daba mucho esto de imitar a algún medio occidental. Sí, claro. ajá. ¿Ya hablaste de la portada? ¿De qué es la portada? Mencionamos ahorita del cuadro de Terminator de Kyle Reese. Sí, hay una escena donde se ve idéntico prácticamente. Sí, tal cual, es la misma ropa, está la tela en las mismas posiciones. Si lo Se buscan pega en contra la Google, pantalla. la comparación, idéntica, identiquísima. De hecho, te ríes. Digo, los fans de Terminator deben estar así de... Solid Snake, ¿qué haces? Y bueno, ahí hay otro punto importante, ¿no? ¿De dónde viene Solid Snake al final del día? Snake. Pliskin. Es Snake Plissken, aquí. El buen Plissken, esta película de Kurt Russell con el buen John Carpenter. Malísima, por cierto. Malísima, es la neta, ¿qué te pasa? No es cierto. Ya sabía. Rollman ya se va, no, Películas del siglo. Las mejores películas del siglo. La música de John Carpenter es... Aparte yo creo No, que es si bueno. tuvieron el póster original que salía aquí, ¿cómo se llama? La Estatua de la Libertad. Claro, que lo del tuvieron que piso, cambiar. Queríamos ver esa escena, claro. Pero nunca sale esa escena. No había varo, man. El caso es que... Oye, no, es que el parche. Claro, Ojo o sea, completo. Plissken es la base para... No, pero precisamente- era un masacote de cosas. Güey. O sea, Sí, no, por no supuesto. era nada más, no era nada más Siempre agarrado de ahí. me recordó a Nick Fury, güey. Claro, Muchísimo, así. Sí, es una amalgama, ¿no? O sea, Kojima siempre ha hecho esas amalgamas en sus juegos. Oye, te digo, hice un cuate aquí que ¿cuánto anda uno de esos ahorita? Híjole, no sé. Una buena gana. No tengo idea. Quedamos que no íbamos a hablar de precios, Claudio. No sé. No vamos a hablar Pero- de precios. Y leíenlo. Exacto, búscalo en eBay, Busquen porque la en verdad, eBay y todo esto. Mercado Libre, por favor. honestamente No está, no les puedo hablar de precios porque hace una década que coleccioné esto y no sé cómo está el mercado. Digo, ¿para qué les invento y les miento, no? O sea, de No repente sé. aparecen así múltiples copias por todos lados. Y baja el precio, Baja muchísimo sí. el precio. Y de es mucha repente te especulación. encuentras una copia de Chita Mendoza 35,000 baros en eBay, como Sí. la que está ahorita cerrada, güey. Alguien se casa y vende su colección, ¿no? Exactamente. Pasa mucho. Alguien, mucho. conozco a alguien que... Conozco esos casos. Conozco esos casos. No vamos a decir nombres, pero... No, pero pasa. Luego lo pasa un invitamos montón. a- En la red pasa muchísimo que se venden colecciones completas, ¿no? Y me ha tocado ver en la comunidad de Pero coleccionistas. imagínate esas arrepentidas, Artemio. No, pero no son arrepentidas, ¿eh? Tengo muchos amigos coleccionistas muy fuertes de Metal Gear, pero no tienes idea a qué nivel. Que ahorita están muy tranquilos, se quedaron los elementos que les gustaron y vendieron todas las cosas que Claro. realmente no significaban Claro, nada, ¿no? Claro, de alguna forma también es dejar atrás un montón de cosas. Una etapa, ¿no? Porque, Sí. porque igual, o sea, puedes tener todo esto, pero ¿cuántas veces O sea, lo vas a estar por ejemplo, viendo y- esto no me interesa conservar, ¿no? No te adelantes, pinche Artemio, güey. Tranquilo. No te adelantes. No, pero sí, acaba de aclarar que odiamos Twin Snakes aquí todos. Entonces, Yo no. Regresamos a Metal Gear 1, Es un buen título. ¿no? Se puede decir. ¿Cuál es la historia de Metal Gear 1, mi estimado? no sé, güey. ¿Cómo que no sabes? Ya no sé, tú eres el Dime líder. cuál es la historia de La Metal Gear 1. misión N313. Sí, claro. Así es. Yo no había nacido, ni me volteé a ver. ¿En el No, no había 87 nacido. no habías nacido? ¿No habías nacido en el 87? Yo soy pues? 90, papá. Yo soy 90. Príncipe del rap. No. Qué fuerte, qué fuerte, ¿eh? Generación. Qué fuerte. ¿Qué generación es? Bueno, príncipe del rap. Bueno, el caso es que mandan a un agente nuevo que se llama Solid Snake, como ya sabemos, a una misión a detener a alguien
no saben realmente qué. Habían mandado a otra persona en la operación 312, que era Gray Fox, precisamente. Lo habían mandado a tratar de investigar qué pasaba en una nación que se llama Outer Heaven, que estaba en Sudáfrica. Se supone que es digamos, un grupo de terroristas se proclaman nación independiente, ¿no? Así es. No tienen Exactamente. gobernantes más que ellos mismos, Ajá. es una onda acá medio liberal. Claro. Película de Bruce Willis. Como Escape from New York. Exactamente. ¿No? En el que hay una prisión que es casi una isla independiente. Y lo mandan a que averigüe qué demonios está pasando. Allá es a rescatar al presidente. Aquí es porque la gente que habían mandado encontró que había algo que era Metal Gear, que fue su última transmisión y no se sabe nada, ¿no? Entonces, hay un líder de Foxconn, que es el equipo en el que Snake está. Ese líder, pues, va llevando por la radio a Snake todo el tiempo. Con un par De asistentes, como siempre, es costumbre en la serie. Y lo que Siempre tiene, lo acompaña, o sea, siempre hay un interés romántico. Sí, Ajá, siempre hay evidentemente. mails, siempre hay... No parte de las películas, güey. Siempre se la encuentra haciendo sus... Ya. Más o menos por ahí va. Y obviamente, bueno, no hablamos de esto al principio. Va a haber spoilers aquí. Si Claro. no han jugado los Todo- juegos, Son 2 horas de spoilers, muchachos. Así que si no han jugado, bueno, si no les interesa, pues Bueno, lléguenle. Pero ¿En cuántas versiones de Metal Gear hay enciclopedias y digamos, resúmenes de la historia? pues, ¿no? ¿cómo se llamaba este database, no? Que salió? En sí, database el del database 4. ese bájenlo, está Y es en gratis, PlayStation, ¿no? Sí. En el 2 también, Ajá. en el 3 hay Hay resúmenes databases. de No, y los... de hecho, Sí, pero en los el- makings, En el sí, digital claro. novel de Metal Gear Solid de PSP viene también... Ahí está. Viene algo súper interesantín. Sí, viene También- Pero el database es el bueno. Hay muchos detalles, porque la historia, obviamente, ahorita en el marco que les presentamos de Metal Gear 1 no quisimos meter nada de lo que hubo de Retcon, ¿no? Retcon es cuando se regresa un autor y reescribe el pasado de un juego o lo afina. En este caso, no sé, mi opinión sería irnos por cómo está el juego y luego ya después hablar de los cambios Claro. que se hicieron, ¿no? Entonces, esta saga es muy elaborada porque desde un principio Kojima empezó con un cine más bien clase B. Sus películas se fueron con ese sabor y después como que volteó para atrás y dijo, caray, pues vamos a maquillarle un poquito y fue cambiando, ¿no? Sí, Fue- sí. Aunque sigue siendo mega brother y naquísimo en muchos elementos, como que sus niveles de producción se levantaron muchísimo con la lana. Y eso, pues aquí, aunque existe el elemento Pero en su sí, nivel hay- tecnológico, Hay como un conflicto, ¿no? sí, En siempre. esta ideología de Kojima. Kojima. O sea, desde el momento Le sale lo desde el raro. momento que te, El brillo. desde el momento que te está sacando ondas militares reales, güey, Ajá. políticas, filosofía y todo esto, y también con madres bien bizarras, se me hace un acercamiento muy japonés, güey, de hacer un juego de acción, güey. Pero De hecho, yo creo que el más de todos, güey. O sea, Pero ese es el appeal del juego. Claro, Ajá, claro, o sea, para mí ese es el atractivo. Hay gente, yo alguna vez escuché en un podcast que decía Mark McDonald, decía que si le quitaran a Metal Gear todo lo goofy, se le haría mucho mejor. Y yo me quedé así como que, güey, ¿de qué hablas? Si Metal Gear es goofy, güey. Sí. Claro, Y tiene que ser goofy sería siempre, Psycho- güey. Psycho Tiene que salir esta Splinter Cell. de Beauty and the Beast. iPhone Filter, o Tiene sea, que exacto. salir las de Beauty and the Beast, que se le ve así como así la forma de la mujer y que gritan. O sea, tiene que tener sus ondas así que usted quede así como que, De John Carpenter. ¿qué? Ajá, güey. Tiene que seguir la escuela de John Y Carpenter. es algo que ha manejado y ya Desde el Sí, primer ¿no? juego los jefes son realmente Que aquí hay bizarros. otro punto interesante, ¿no? La inspiración de los jefes de Kojima, si te acuerdas de dónde viene, ¿no? Pues sí. De la película del gran... ¿Cómo se llama esta película? No recuerdo también. no te seguimos al tenis. ¿Cómo? ¿En serio? Ahorita les digo, déjame acuerdo. Quedé hace No, 2 para horas. nada, para nada. Ahorita les digo, nada más me acuerdo y les digo. Se me fue el nombre. Entonces, mándamelo, ¿no? Mándamelo. Sí, se me lo mando, no me acuerdo. Su asistente, mándenmelo. Bueno, pero ya no me estoy oyendo, ¿no? Sí, pero se tiene que agachar. Mándamelo por codec. Sí te escucho. Oye, Artemio, pues, ¿qué onda? ¿Ya te quieres brincar? Yo digo por tiempo, cabrón. Yo No, no sí, digo. pero ¿a qué pasa en este juego al final del día?
En el de NES pelea contra una computadora. Bueno, el caso es que Gray Fox a la mera hora había descubierto este tanque bipedal para lanzar armas nucleares, que se llama Metal Gear, que eso va a pasar constantemente. Snake descubre después de un tiempo que el científico que estaba trabajando en eso lo habían forzado, ¿no? Lo habían hecho blackmail con su hija. Que también es típico. También es típico para formar para hacer el buen Metal Gear. Y bueno, al final del día, el malo resulta ser Big Boss, que era el comandante. Ajá, que se supone que... Que se parece a Rollman. Que lo que resultó ser es que estaba tratando de desviar la atención, mandando un rookie a que fallara en la operación para que pues, todo su teatrito no se le cayera, ¿no? Y tener el Metal Gear y ganar esa ventaja militar. Sí. Y Snake resultó ser más chingón de lo que esperaban. Claro. Se enfrenta con Big Boss al final del día. Big Boss lo confronta, se pelean. En teoría lo mata, ¿no? Le gana, vamos a dejarlo en eso. Snake huye. Y como es costumbre, sale una llamada de codec al final en la que Dicen Mr. President, no. en la que Big Boss le dice a Snake que se va a vengar. Güey, No, que no está muerto. ¿sabes qué me sorprende? Que hay un usuario, Banru, que dice, hablen de Metal Gear Online. ¿Quién querría, güey, hablar de Metal Gear Online? Bueno, vale se la pena refiere que- mencionar. No, esa película no. Se refiere a que hay que verlo. No, no quiero decir nada. Metal Gear Online, qué pena. Sí, qué vergüenza de juego. Bueno. Oye, pero de ahí sigue Revenge, ¿no? Así sigue Así es. Revenge. No. Suéltate, que yo sé que te gusta. No, ¿cuál me gusta, güey? A mí no me gusta, güey. No, pues tú vas. Kojima no tuvo nada que ver con él. Y ya, seguimos. No, hay muchos elementos importantes No, hay que hay que cosas mencionar. interesantes. ¿No? Bueno. ¿Vas? ¿Tú? Oh, Bueno, a mí tampoco me gusta el juego, pero lo tengo. pero lo tengo. Bueno, a mí me gustó cuando lo jugué. Por supuesto, era la continuación manual, del el manual, ¿no? enséñale el dibujito. Esto vale mucho la pena verlo. Ese de hasta allá es Snake. Versión Ringo Toba. Exactamente. ¿Cómo se llama? Seguían con su escuela de no respetar el material original. Entonces, como en Estados Unidos tuvo buenas ventas Metal Gear 1, A ver, préstame el manual. decidieron Ultra, pues ¿saben qué? Avéntense la secuela, digo, ¿cuántas veces no pasa, no? Entonces Claro, hicieron el juego. Oye, este es conocido periodista de videojuegos mexicano. Que usa mezclillita y toda la onda. Bueno. Y anda aquí. Y que dice estamos en contact y cosas así. Bueno, ya no. Bueno, el caso es que el juego salió en Estados Unidos, hecho por Ultra Games, y tiene elementos de Metal Gear. Y sus otra visiones, peleas otra vez contra Big Boss en ese juego. Obviamente esto no es canon, no tiene nada que ver con la historia oficial. Como a la mitad del juego te encuentras con un buque relleno de Metal Gears, así como de producción en masa, ¿no? Y destruyes Oye, el güey, buque. me suena conocido, güey. Y destruyes el buque y bueno, de ahí sigue otra historia donde vuelves a encontrarte con Big Boss. Pero nada que ver con la historia original. Ya me acordé. La película es el topo de Jodorowsky. Está bien imposible. Y precisamente... ¿Cómo que imposible, güey? Nací en los 90. No, Eso no es pretexto. No importa. Bueno, esa película es dificilísima de conseguir hoy día y es rarísimo. Y Que se pasa, es muy güey, buena. torrent. No, no es cierto. Perdón. Por ahí hay un paquete en donde la pueden encontrar. Por ahí hay DVD. Metro Valderas y... No, neta. No, sí hay un paquete de películas de Jodorowsky. Sí, aquí, ajá. en Japón y aquí en México hay uno. No, aquí hay una. La única que no trae es Santa Sangre, pero bueno. Pero Santa vale la pena Sangre. que... Bueno, si les late el cine Pero más igual, experimental, está chido. Pero el caso es que de esa película tomó el elemento de los jefes. Sí. Y que haya una plática, pues, en cierto grado filosófica más profunda, que obviamente es clase B en Metal Gear, con el jefe, ¿no? Antes de confrontarlo siempre hay una conversación. Y Oye, de ¿no ahí- tenía este personaje Ética. de que uno era las manos y el otro eran los pies? Sí, Sí, el ¿no? topo sí tenía eso. No, sí, o sea, el topo sí, pero Metal Gear no, ¿verdad? Jamás sacó un pedo así. No, él no lo ha hecho. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, está el brazo. El brazo que cambia de... Entonces, este juego es importante por una simple y sencilla razón. Causó que la serie continuara. Como se hizo este juego, se rumorea por ahí, y bueno, casi es oficial, que se encontró uno de los desarrolladores de este En un juego. elevador, ¿no? Pues, se rumorea que en el metro también, ¿no? Hay miles de versiones de esto.
que se encontraron a Kojima y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos trabajando en la segunda parte de tu juego, ¿por qué no te avientas tú una? Y bueno, se creó esta joya. Esa es ¿Qué? la... Ahora sí, Esa es la joya. ahora sí. Ya nos está regañando Claudio aquí que ya estamos muy... Oye, ok, güey, no. Que estamos muy No mal. sé ya. qué me que por qué hablan de mamadas y hablan del PlayStation 1, güey. Del PlayStation. Así dice un güey. ¿Quién es para banearlo, güey? A lo mejor es cuate de... ¿Qué es ese? Está hablando de puras Ah, déjalo. Están hablando de puras mamadas. Dice, señor, este es quizás, o considerado por muchos, el mejor juego en 8 bits que hay en la historia, güey. O sea, igual y yo no opino esto, pero, o sea, por la mayoría de gente... Hay Es elementos muy que son avanzado, interesantes. ¿verdad? Es muy Sí. avanzado. Este juego Efectivamente, muy avanzado. ¿Tiene a Sean Connery? No. fue hecho en 1990. El intro es fantástico. El intro es maravilloso, la música del intro es maravillosa. Es que nosotros estamos acostumbrados al NES. Claro, Yo creo que por eso vemos los intros así, pero, como distintos. pero ¿no? yo creo que eso, o sea, nuestra edad no tiene por qué ser relevante para apreciarlo. O sea, si en la música, por ejemplo, obviamente no se compara el rango, pero te puedes ir para atrás. ¿Por qué no te puedes ir para atrás en un medio que te interesa? Claro, claro, también, ¿no? O sea, puedes ver Metrópolis. No, Claro, a lo que me refiero, sí, sí. a lo que me refiero es que en esos Nosferatu, tiempos ¿no? estábamos muy acostumbrados al NES Sí. y que no tenías cinemáticos tan cabrones, lo más que teníamos era Ninja Gaiden. Y es buenísimo el cinemático, ¿no? Pero pónganse en contexto histórico, aprecien las cosas por lo que son y por lo que Golgo valieron en 13. su momento, y yo creo que lo van a disfrutar. Yo creo que vale la pena para quien realmente le interese el hobby. Para quien no le interese, pues está bien, ¿no? Cada Y es quien. un juego que Claro. jamás vimos hasta el 2000, ¿qué? Claro, y es que así va a ser siempre. O sea, si estás desdeñando lo que vi en los 80s, pues la gente del 2020 va a ver Metal Gear 4 como una porquería, Claro, ¿no? claro. Las gráficas Eso siempre va a feas. pasar. Eso siempre va a ser así. Pero este juego introdujo muchos elementos muy importantes a la serie y además fue un logro técnico bastante importante, ¿no? Desgraciadamente, como ya existía Snake's Revenge, nunca salió este En juego América. en un port, y porque posiblemente un port en NES no le hubiera hecho justicia a este juego. Claro, ¿no? porque así como Snake's Revenge tomó de manera totalmente libre la historia de Metal Gear e hicieron la segunda parte, pues Metal Gear 2 tomó Metal Gear 1 y en absoluto volvió a Digo, nada más volver a Snake's Revenge. dense una idea del tipo de diseño. Este es el Metal Gear de este juego. Acá están las especificaciones, cómo venían los manuales en aquel entonces. Ven el tipo de arte que tiene, viene toda la información histórica del contexto del mundo en el que se desarrolla el juego, de todo lo que ha pasado, la descripción de las armas, en la región geográfica, toda la descripción de los elementos, qué tipo de flora y fauna, toda la historia que hay atrás. Cronología. Como un comentario de modernidad, ojalá tuviéramos eso ahorita. Ojalá. Ese es neta material. Y esto ya no existe. Ya volví. Es que muchas veces esperan ahora para sacarlo en edición especial. Claro, Claro. ahora los juegos se enfocan en otra cosa, ¿no? No están buscando. Bueno, un librito de 3 hojas, te dicen los controles, te dicen si tiene multiplayer y se acabó. Eso es como una edición especial hoy en Y día. además se Sí, está acabando todo sí, eso claro. con el digital download, ¿no? No, y por eso ahorita hay este negocio tan fuerte que son las guías, ¿no? Claro. O sea, todo eso cómo ha evolucionado, güey. Claro, Sin ahora embargo, ni también siquiera se- te ofrecen más de lo que ya está desarrollado en el juego, ¿no? Claro. Es triste, pero es cierto. Pero es padre, ¿no? A mí me gustan muchísimo las guías, o sea, Sí, el arte. porque te enseñan arte, te ponen exacto. O sea, es como un manual, pero bien hecho, ¿no? Pero ve, sí, Ahora, sí. por eso. Bueno, el caso es que, ¿qué pasa en este juego? Que rifen Artemio, dicen. Sí, lo vamos a rifar un rato. En este juego, la historia es que Solid Snake se retiró después de esto, que Otra también vez. eso se vuelve recurrente. Es la primera vez que se retira, ¿verdad? Es la primera vez que se retira. O sea, Pero ¿por qué se retira? Pues claramente porque desde el principio, desde el primer juego, digamos, los Lo mangonearon, líderes- sí. Ajá, sí, esto no es más que un peón, ¿no? Snake en el primer juego. Digo, si es una pregunta así súper fan. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía Snake en el primero? 20 y Y algo, 23, Ya 24 años. para este juego, ¿cuántos tenía? Son 2 años después, ¿no? Así es. O sea, 26, sí, algo así. porque Solid es 2005, ¿no? Sí, Solid ya es 2005. O sea, no que salió en el 2005, Sí, sino no, en el no, 98, no. pero, o sea, en cuanto al tiempo... Esto es 99 y se Este supone es que Snake salió en 99. 74. Entonces, pues ya ahí con eso te das una idea. ¿no?
Sí, más o menos. El contexto es que nuevamente hubo una nación que se revela, pero todo esto es a raíz de que un científico inventa una bacteria que, bueno, manipula genéticamente una bacteria, un alga, perdón, para producir petróleo, ¿no? Entonces, exactamente, a raíz de basura se genera petróleo o un hidrocarburo que es prácticamente compatible con el petróleo. Este es el Oilix, en teoría. Ese es el alga que se supone que hace procesa. esto. Y este doctor, que se llama Kio Marv, lo secuestran cuando va a presentar este proyecto y evidentemente pues lo secuestra una nación para poder tener su control sobre el petróleo, manejar. La trama de película. Claro. Tipo James Bond, casi casi. Tipo Guerra Fría, ¿no? Así Sí, mucho, sí, mucho de exactamente. Guerra Sí, Fría. Entonces pues traen a Solid Snake. Ahora es la Que primera sale, que está representado por un Mel Gibson ahí en el code. Y este Big Boss está representado por un Sean Connery. O sea, no, Kojima era fan, güey, de hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, Referencias, por supuesto. pero la historia ahorita se la simplificamos muchísimo, pero está bastante más detallada que esto. Claro, Sí, ¿no? empieza a ver un poco más la onda esta complicada. La intro dura después. 2 minutos Es que con ya los está. créditos de Ajá, presentación. Ya estaba haciendo, Claro. ajá, ya estaba haciendo más lo que él quería, ¿no? En un juego que es bastante más avanzado que el primero, se empezaba a notar ya más la diferencia de producción, ¿no? Ajá, y además por lo mismo pues como el que estilo, ¿no? como que, Ahora, la como pregunta. que empezabas a sentir los jefes más bizarros, ¿no? ¿Por qué no llegó a Europa? ¿Por qué no llegó a Europa? No hubo interés, yo creo. Europa siempre ha sido un mercado olvidado. Sobre Sí. todo para Konami. Sí, ha sido un mercado olvidado. Si acaso Digo, la única ventaja que les conozco a esos güeyes es que Ico les llegó mejor que a nosotros, güey. pasa muchas veces, les llegan mejores versiones que nosotros, Bueno, pero mucho tiempo después. Bueno, hicieron el ahorita beta. ya se está balanceando, ¿no? Sí. Pero Hicieron el esto beta, lo maneja beta. por Microsoft, ¿no? Esta moda de hacer todo mundial es Microsoft. No, aquí hay Pero cosas que demuestran lo contrario de que ya se hacía desde antes. Pero el pedo de al mismo tiempo. esto es casi fue al mismo tiempo. Esta es la edición europea. Ahorita hablamos de. Ah, sí. de- No, de fecha sí. No, ya no. No, sí, o sea, sí hubo excepciones, pero es raro. Pero bueno, esta no nos llegó a nosotros. No llegó a nadie en inglés, esta existía solo en japonés. Y de hecho hay unos fans translations. Es aquí. Takamichi Suzukawa, Ajá. el que tradujo Snatcher. Él fue el que tradujo ese juego. Y el es arte así, también es es muy así importante. como lo jugó muchísima gente antes de que saliera la versión de Subsistence, ¿no? Sí. Este arte que ven aquí, este artista ha hecho muchas portadas, no sé si tú te acuerdas de su nombre, pero después en los libros de arte de Metal Gear Solid 3 y del 4 siempre ha hecho como tributo y ha hecho interpretaciones de la portada del 3 o del 4 con este estilo de arte, ¿no? Viene aquí, ¿no? Viene en el del 2 y en el del 3. ¿Sí lo traes? Sí, pero... En el siguiente programa ya enseñamos ese. Exacto, ¿no? Lo quise mencionar como un preview. Como nota. Exacto. También pues pueden ver aquí la Tenía referencia. pozos, ¿no? Sí, pero ligerones. Sí tenía. Tenía sus ondas de... Las referencias aquí, como pueden ver, Big Boss es Sean Connery, Es igualito. Sean Connery. ¿no? Ahí pueden ver a varios actores reconocidos. Claro, Roy Campbell es este amigo que es Rambo. el coronel de Rambo, pero que no Claro. me recuerdo, McKenna se llama, ¿no? Sí, es McKenna. McKenna. Exacto. McKenna se llama ese actor. Te lo paso. Este juego también, pues decíamos hace un momento, metió muchas mecánicas. Ya te podías ir en cuclillas, ya podías agacharte y irte arrastrando por el piso. Enséñales el loguito. Sí, Foxel. También Tatúatelo. las La alarmas Mario Bros. ya variaban. En el 1, cuando levantabas una alarma de un solo signo de admiración, podías salirte de la pantalla y regresar y ya había pasado el peligro, ¿no? Ajá. Ray Fox era el de Platoon. Y aquí anda por aquí también Einstein, ¿no? Exactamente. Oye, increíble. Y de hecho para las versiones de Subsistence les Eso cambiaron, sí, eso lo cambiaron. Es Willem Dafoe, el Grey Fox, William ¿no? Dafoe. No, ese es otro actor, no. Güey. O sea, sí está Willem Dafoe en Platoon, digo, corto de películas. Bueno. Pero bueno, ese es de Platoon, es lo importante. La música del juego es muy chida también. Konami Sí, Kukeija está. Club ya había hecho varios juegos, como Snatcher, antes de esto, y ya tenían mucha experiencia en este hardware. Entonces, la música después también tuvo una revisión, esto fue en el 98, este soundtrack vale mucho la pena, está bien chido. Yo creo que también mucho que ver También con el que- negro, ¿no? Bueno. que Pero ese es de en ese entonces Por eso no vi. empezó a tener mayor, digamos, difusión
los soundtracks de los videojuegos. Yo por ahí tengo una Electronic Gaming Monthly que tiene una portada de Star Fox gringa y decía, miren cabrones, en Japón los soundtracks de videojuegos son famosos, no que aquí... Claro, Y este los soundtrack, aprecian más. sí. O sea, Konami ya publicaba esto. Sí. Publicó un montón. De Esto hecho, es King Records. ajá, esta carátula de... Es Konami. Es totalmente Konami. La usó durante una década completa. Sí, fácil. Además, esta música es grabada directa del MSX, no es así como que una versión arreglada, no. Es la versión del MSX y se oye bien padre. Bueno, Claro. la verdad está bien chida, porque tenía varios canales de audio. Yo esto es lo que venía oyendo en el coche, de hecho. Pero, regresando acá a la mecánica, los jefes obviamente siguieron la misma línea. El que corre. Sí, claro. El correlón está chistosísimo. Te digo cómo me dio risa. El juego tiene también un ambiente muchísimo más Metal Gear, ¿no? Se siente tenso, se siente esa presión, se siente el rush de tengo que hacerlo ya, ¿no? Muchas veces vas contra el reloj. Mucho más difícil que el primero. Muchísimo más difícil. Dificilísimo, de hecho, a mí se me hace imposible. O sea, yo por eso no lo acabé. Por difícil, güey. A mí se me hace un juego así de esos casi imposible, güey. En las versiones republicadas los facilitaron un poquito, porque desactivaron eso de que las rations se utilizan automáticamente si las traes. Antes no, en las versiones originales tú la tienes que usar a mano siempre que la necesites, ¿no? Tienes que meter el menú. Sí, algo que Y se cambiarlo. incluyó ya desde Solid, ¿no? Sí, pero me gustan mucho más las versiones originales por las fonts y por la iconografía que se utilizaba. ¿Cómo está el port de esa emulación, la del... Es ¿La emulación, de Play 2? no está en ¿La de resolución Soft original, está muy bien. Cambiaron muchos detallitos, pero está Está a bastante bien. 640. O sea, vale la pena. Bueno, Sí, vale la pena. Vale lo la puedes pena. jugar en 1080 en tu Play 3. pero lo tienes, se ven scanlines y No, todo. no está en 240p. No sé cómo la gente prefiere, güey, Pixel Perfect, que es Pero no es pixel perfect, está blurriadísimo, está en cúbico. Tiene como Es un escalado. Y no le puedes quitar el no puedes filtro. hacerle nada. Pero Señores de la emulación. el port es bueno. El port es bueno y la traducción es muy buena. Es Y interpolación. qué bueno que llegó aquí. O sea, después de años. Obviamente está reescrito, que yo creo que ya no tocamos ese tema después. Lo reescribieron para adaptarlo a que embonara bien con todos los elementos de antes y después. Exactamente. Y obviamente actualizado para los sistemas, que es a lo que vamos a llegar ahorita que hablemos de la historia de este juego al final. En este juego Snake se enfrenta a Gray Fox, que ya se unió con Big Boss. Quieren obviamente controlar otra vez este rollo del Oilix. Regresó el Dr. Petrovich Madnar, que era el que había hecho el Metal Gear original. Él ayudó a reconstruir a Big Boss con partes de Cyborg, como Snatcher, una referencia por ahí. Y resulta ser que él, ese científico, es el que ayudó a que secuestraran a Kiomarf, al otro científico que hizo el Oilix. Y él lo mata para tratar de obtener el secreto del Oilix. Snake se tiene que liberar de él. Hay muchos elementos en ese juego que después se reutilizan en el Solid, como por ejemplo la pelea con el tanque. Bueno, pensé que es de conspiración. Obviamente hay conspiraciones, de double crossings, de que los buenos no son buenos tan buenos. buenos, ni los malos malos. Todo el mundo tiene una agenda. Exactamente. También tiene muchos elementos de peleas contra el helicóptero. Y precisamente utiliza los rockets, los radio control rockets. Pero eso ya los... Bueno, eran RPGs los... Sí, nada más era RPG. Y en este sí, de fue hecho en hay el- elementos cuando te está ahorqueando el Fue en Dr. el- Madnar, tienes que... No, y ya En nosotros Snake's en el Revenge, 98 que jugábamos... Desde Snake's Revenge empiezas a usar los de control remoto. ¿no? Exacto. Nosotros en el 98 creíamos que eso era novedad, ¿no? No, y lo usabas para volar un panel también. O sea, realmente era un reciclaje muy No, y de interesante. hecho, Solid Snake es Metal Gear Solid. Así, pero en 3D. Ajá. Sí, era lo que Artemio hace rato no me Pero dejaba. cuando hablamos de Solid, no. Claro, claro. Es que no lo pueden tirar a la basura. Ahí deje, niño. El caso es que al final de este juego, el final es muy interesante. Yo disfruté mucho esa parte porque llega Big Boss, peleas contra él, estás sin armas, te avientan contra Big Boss, es un cyborg, y tienes que hacer tus elementos, ahí juntas tu spray para el pelo con tu encendedor y te pones Claro. a incendiarlo. Digo que está bien, brother. Una pero- onda que
Bien que- MacGyver, ¿no? Sí. Bien Shadowgate, güey. Sí, O sí. sea, eran caprichos de desarrollador, güey. O sea, no era un pedo de que te dijeran, haz esto, güey. No, Sino que tú tenías que experimentar los menús a ver qué haces, güey, ¿no? sí, interesante. Y antes se usaba muchísimo, antes no, los desarrolladores no creían que éramos unos pendejos, o sea, sí nos dejaban así como Investigar, como ¿no? investigar, Muérete, como muérete. calar. Y este juego también tiene, hablando de eso, los hoyos, ¿no? Las pinches trampas que se te abren de la nada, que te están desde el 1. Sí, pero eso habla mucho del detalle. Yo tengo varias anécdotas sobre eso. Tratando de acabar el 1, yo rentaba al principio el juego. Platícales de que hackeaste, güey. Ah, bueno, sí, ese es otro punto, claro. Sí, Eso pero está bueno, bien chingón, güey. Pero el caso, por ejemplo, de los agujeros estos es que hay una parte donde estás en un cuarto completamente a oscuras y se te empiezan a abrir hoyos en el piso. Entonces, con un amigo empezamos a poner así con un plumón en la televisión porque pues estábamos y empezábamos a pintar la televisión así como era el cuarto. Michelle hizo eso con Okami, güey. ¿Cómo? Ah, con los puntos del güey. Sí, Bueno. en Okami también tienes que hallarle los puntos a este güey que es como una Bueno, pared. pero Pero lo hackeaste. Bueno, justamente ese tema, ¿no? De que los juegos eran mucho más difíciles antes. Metal Gear, nuevamente, como yo no tenía el mapa Enséñale, que sí. venía como yo no tenía el mapa que viene en la caja original, tuve que ingeniármelas, ¿no? Había una parte donde no pasaba, que es Al desierto. Ajá, el desierto. ¿No es donde te tienes que quedar en la camioneta hasta que se mueva? No. Es un desierto donde tienes varias salidas. Y si sales en cualquier salida Sí, que es no muy famoso ese bueno, de- ¿yo qué hice? O sea, no había internet, no había manuales, no había No había nada, fax. ¿no? No había GameFAQs, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues lo que hice fue empezar a modificar las contraseñas que te da el juego, porque no tienes saves, sino tienes contraseñas, te da una contraseña para guardar tus avances, y empecé a modificarlas para que pudiera yo tener una llave antes de que te arresten, ¿no? Y entonces te mandan a un edificio donde ya pasaste el desierto, pero con los ítems que tenías que tener después de haber regresado al desierto, ¿no? Entonces, digamos, sí, se hay una pequeña paradoja de tiempo con ese paso, y así fue como pude acabar el juego, ¿no? Sí, como aquel bug famoso de Link's Awakening que avanzabas una pantalla y si le presionabas Start en la pura orilla, ¿no? Pero bueno, hay que avanzar porque ya Bueno, ya ¿qué le la pasa? cara de preocupado a Claudio. ¿Qué pasa al Torres. final? Pues le gana a Big Boss, Snake huye, va a rescatar a Hollis, que es su amiga en ese juego. Vas escapando con ella siguiéndote, que también es un tema que después se utiliza recurrentemente. Claro. Llegas al final y esa parte está bien chida porque la música está muy intensa. Fantástico. Llegas a un bloque donde básicamente se te cierra un Snake, estás tú disparando, deteniendo a la gente, a los soldados que siguen llegando, y se te acaban las balas, evidentemente. Entonces te rodean y en ese momento llega el helicóptero y te rescata, ¿no? Bien Hollywood barato, pero tú bien feliz acá pues en tu juego de aquel entonces, ¿no? Sí, de hecho que llegas a nada más. Las balas, te recogen. Te sacan. Pero, o sea, uno hay que igual hay gamers nuevos que están viéndonos y se quedan de qué chingados están hablando estos güeyes. O sea, señores, en esos tiempos no había soundtracks, no sé, no había el audio, ¿cómo se puede decir? No puedes poner cualquier audio en el juego, se limitaba al... Podías hacer lo que quisieras, pero la bronca es que te ocupaban memoria. No, y Era también, dinero. y también gráficamente, no era como que tuvieras gráficas en 3D en tiempo real y que pudieras hacer lo que tú quisieras y el ángulo que tú quisieras. Era Aquí era un animado. ángulo fixed, o sea, estaba Top down, así. top down view, ¿no? Entonces, aquí los desarrolladores hacían lo que podían, güey. Y lo que se podía en ese tiempo era impresionante, güey. Cuando la gente tenía esas limitantes, La narrativa crecía de una manera... claro, crecía Muy muchísimo interesante. y En puede... esa época hubo mucha gente que tenía talentos múltiples. O sea, que eran programadores y al mismo tiempo Sí, eran músicos. claro. y Que ahorita ya viceversa, está ¿no? volviendo un poco. Que ahorita está volviendo un poco... Ajá, pero... Ahorita tenemos sobreespecialización, ¿no? Sí, en la industria principal, ya un programador no hace un juego. No. O sea, él es talacha. Sí. Un programador Hace eventos. no hace nada. El O programador sea, hace scripts porque ni siquiera realmente programa el le engine del dan juego. sus clases y mueve objetos. Eso es lo Sí, que hace, no hace, básicamente. no hace lo que hacían aquí. Aquí era pelearse con sacarle cada uno de los
procesos al CPU para tratar de Claro, empujarlo, y un ¿no? programador quería volarse la barda haciendo algo espectacular y ya se estaba comiendo el procesador que le correspondía al programador de al lado, ¿no? Entonces era siempre unas peleas. Sí. Pero es interesante ver los productos que en su tiempo salieron y esto que es fruto de esas limitantes, ¿no? Y es súper interesante ver en la industria de los videojuegos. Espérame, Punisher, güey. Aguántame. Cállate. Es súper interesante ver que en la industria de los videojuegos eso se dio muchísimo. Y se dio muchísimo todavía en tiempos mucho más contemporáneos, es decir, 98. Silent Hill. Silent Hill utilizó las desventajas de la consola como la niebla y todo esto para crear un juego de miedo, ¿no? Y era algo que ustedes, o sea, los que son nuevos, deberían, igual habrá algunos que digan, no, lo mío es Call of Duty, pero los demás, los que sí tengan, ¿Tienes su problema? los demás que tengan esa curiosidad de ver cómo se hacían las cosas antes, se los recomiendo ampliamente, y Hideo Kojima es uno de los mejores ejemplos para ver cómo hacías cosas out of the box, No, y cómo pensabas fuera de los estándares que había, güey. No, y la verdad es que por algo también estamos teniendo muchísimos remakes y por eso están saliendo también muchos juegos en consolas virtual y en PlayStation, Y claro, etcétera. y la gente- porque de verdad también son cosas que la gente puede apreciar. No, O sea, y MSX está en Virtual Console, ¿no? No sé. En la japonesa. En la japonesa. sí. La japonesa. Y hay que decir, hay gente que le tira mucho al Wii y que dicen el Wii no es una verdadera consola de videojuegos de nuestros tiempos. Señores, no hay nada mejor que un Wii para el retro gaming. O sea, Con emulación completamente oficial. con emulación completamente oficial, bastante decente, que hasta da scanlines. El otro día lo probamos. Casi siempre. Casi En TurboGrafx no, pero en todas las demás sí, bueno, es que está en Consolas resolución emuladas. original. Es que no está en resolución original. ¿no? Claro, eso Entonces sí. ya valió que eso. Pero, o sea, lo que les digo es, a todos ustedes que están allá afuera y que quieren jalar las ondas retro, pues les recomiendo que se compren un Wii. Y Le el Wii tiene ahorita ya una galería súper amplia de Hay dos detalles de que... remakes, ¿no? Los de Castlevania Rebirth. Sí, hay cosas muy Contra- interesantes. Pero, o sea, Y aparte- aparte de los remakes, yo digo los juegos originales como Dracula's Curse, como... Y que no necesitas comprar igual otro control. Ajá, y que valen $5, güey, o sea, no mames. Hay dos cosas interesantes que se nos olvidó mencionar. En este juego también, acá hacia el final, de hecho cuando descubres que Big Boss es el enemigo, recibes una llamada y te dicen, apaga tu MSX. Deja tu consola, aborta la misión, es una orden, apaga la MSX. Y eso te lo aplicaban estilo Sons of Liberty, bueno. mi cara así de... No va a pagar, ¿por qué? Güey, el de X-Men de Genesis que te decía Reset the Console, ¿qué decía? Ah, Y sí, que tenías claro. que Reset the resetear. computer. Reset the computer. Ejemplo moderno, digo, si jugaron Batman Arkham Asylum, llega un momento donde te encuentras con Scarecrow y de repente se crashea la cosa y dices, ¡chin! Pero ¿para qué ¿Qué te pasó? vas tan contemporáneo? ¿Tienes esto? Sí. Por ahí en el E3 de 1996. Perdón, Oye, en el E3 de 1996, Konami, Kojima. Vamos a acabar aquí. Güey, no tenemos tiempo ahorita, amigo. Ya tenemos que avanzar. I told you. Yo también quiero, yo estoy bien interesado, pero... Bueno, ¿cómo acaba el juego? Resulta ser que el Dr. Kiyomaru había guardado todo su código, su información para el Oilix en un cartucho de MSX. Y al final del día, el buen Snake rescata precisamente dicho cartucho y se supone que el cartucho en el que está esa información es tu juego. Cuando bootea el juego siempre sale VRAM 01K y eso al revés es Kiyomaru, ¿no? Entonces siempre que booteabas tu MSX tenías el... ¿Qué quiere decir eso? Que son las primeras tendencias de la cuarta, bueno, que Romper usaba la la cuarta cuarta pared. pared, Ajá. La cuarta pared es esta interacción entre un medio y el usuario, Directo. que Kojima, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es su mayor atribución. atribución. Bueno, los ya, tutoriales muerte de- a Metal Gear 2, sigamos. E3 1996, Konami enseña un concepto de lo que iba a ser Metal Gear Solid. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la gente se flipó, así, literalmente se flipamos. fliparon Todos. de ver. Yo vi este tráiler hasta el del 97, Yo porque también. en el 97 ya es cuando enseñaron el otro. Y cuando yo vi el primer tráiler era algo bastante básico, pueden verlo en YouTube, nada más busquen E3 1996 tráiler.
enseña unas cosas así medias, unos menús, Sí. unos menús rarísimos con unas fuentes de tamaño Super impresionante, awkward, ajá, ¿no? super 320 por 240 y Esa es la resolución. por eso. Pero era lo que se usaba, güey, porque ahorita, el otro día yo puse, ¡Claudio! Yo puse Ace Combat 3 Electrosphere y según yo era la madre más edgy del mundo y pues no, pinches fuentesotas de este tamaño, ¿no? Y ya acostumbrados al HD, pues te quedas así como que, güey. Peor. ¿Ese proyecto de dónde viene? Lo habían diseñado para 3D, 3DO. ¿no? Y al final del día, obviamente, la consola valió queso. Decidieron, ¿saben qué? Nos brincamos a lo siguiente mejor, es el PlayStation. Pero Tenemos estas- la gente, aquí en América había gente súper fan, aunque habían nacido de acá del NES, ¿no? de acá del NES. Pero cuando dijeron Metal Gear para PlayStation, dijeron no puede ser, güey. No puede ser. Y aparte, hay que decir que es uno de los juegos que mejor se ven en el PlayStation 1, güey. Sí. O sea, entre Vagrant Story, hay el Gran Turismo 2. Ray o sea, Tracer Y es 4. por diseño, no por tecnología necesariamente. claro. Bueno, que hay un par de trucos interesantes, ¿no? Como mucho este tema de hacer motion blur y... Claro, pero también el hecho de tener la cámara fija desde arriba, Claro. eso ayuda muchísimo, ¿no? Claro, Haberlo y hecho aparte hay third que- person, Hay que Claro. decir, en su tiempo El igual, arte está pensadísimo, ¿no? pensadísimo para eso. a eso voy. Fino. A lo que voy es que mucha gente puede decir, aquí pasa un fenómeno muy parecido y son del mismo año, son del 98 a Ocarina of Time. La gente dice, güey, yo quiero un Zelda realista. Y para ellos realista es el estilo de Ocarina of Time y de Twilight Princess. o sea, pero con no estilo tiene nada de fotorrealista. realismo, güey. Y aquí lo que pasa es que Metal Gear Solid fue el único juego de Metal Gear, o sea, en 3D, que está estilizado. O sea, si ustedes ven el juego, no están apuntando hacia nada, hacia ningún realismo. De hecho, los colores, la paleta de colores es bastante limitada. O sea, podríamos decir, aunque no se ve tan a simple vista, que es un juego tan estilizado casi como Kami, güey. O sea, tiene su propio estilo, tiene sus azules, tiene sus grises, Una atmósfera, una atmósfera, las caras nunca hablan, o sea, nada más Siempre vibran Claro, para hablar, o sea, los ojos, ¿no? es No una se ven. abstracción. No se ven los ojos. Es una abstracción donde el usuario Todo es subjetivo. unía esas líneas, ¿no? Unía esas líneas de decir, este güey es una persona que está hablando y este sentimiento es lo que me está provocando. Y es algo que hoy en día la gente nomás no entiende, güey. O sea, la gente quiere el realismo puro, güey. Quiere ver a que en la cámara de Call of Duty te truenan los sesos del güey en el pinche volante y todo eso. Y Eso no era necesario, a mí me gusta. yo sé, güey, yo considero que Call of Duty es un gran juego. Estoy hablando de las tendencias, No, ya sé, cómo han sí. cambiado con los años. ¿Entiendes? Hoy en día tiene todo ser más realista todavía, más gráfico, más... ¡Pah! Pero Sangre a la mitad. hay una escuela proveniente independiente y de Japón de tratar de expandirse, ¿no? Bueno, ¿qué es este juego? Vamos a dar una introducción y cortamos y seguimos al siguiente Sí, programa. nos vamos a Solid. Y al siguiente programa hablaremos de todo Solid, ¿no? El juego no salió tan diferido en Japón porque muchos lo jugamos primero en japonés. De hecho, salieron promocionales primero en una revista Fueron que es como 6 meses o algo así. y ¿no? salieron discos de demo también del juego. Las versiones son casi iguales ya al release, pero lo importante también de este juego que nos impactó a todos fue el nivel de producción en la localización, ¿no? Ya hablaremos de La eso. localización, claro. la localización, Era la- claro, era lo mejor en su tiempo. Era la primera localización que... La hizo que este güey, decías. ¿no? Jeremy Brosnan, sí. Güey, yo todo confianzudo. Bueno, un señorón ahí, Jeremy. Ah, sí, sí lo puedes decir, güey. no hay problema. Y, Ahí se hizo famoso Cam Clark, ¿no? claro. Y vamos a aceptarlo. Konami encontró Snake. O sea, no hay Jeremy Snake. Blaustein No, encontró Snake. o bueno, Jeremy Sí. Blaustein encontró Snake, David Hayter. Chris Zimmer. David Hayter, Mr. This is Snake. Aunque Aki Otsuka. ¡Es Snake! Ajá. Aki Otsuka es. No, güey. Otro No, pedo. güey, Kojima. Bueno, Ya sé, pero. güey. ¿Has oído a Naked Snake con Aki Otsuka? Es No, es pedo. otra cosa. Es Sí, otra pero. cosa. Güey. No comparas el rango dinámico de ciencia. No, es que no. O sea, el Snake japonés y el Snake gringo son Es muy chido son el dos, gringo. son dos diferentes. Son dos Bueno, personajes distintos. ya Yo hablaremos de digo, y he escuchado a los dos, que David Hayter es infinitamente superior
a cualquier otra versión, quizás porque yo ignoro el idioma y quizás solo escucho las entonaciones. Claro, las inflexiones Pero para mí escuchar ese a surveillance camera, todo ese Pero la bronca es que a David Hayter no tiene el rango dinámico de bajarse a un papel dramático y que se lo crea de esa manera. hasta el 4. Sigue siendo como Hasta el 4. Pero hasta el 4. ¿cómo está cartonado en el 2? En el 3 lo logra. No, el Twin Snake es lo más acartonado. Todos fallaron ahí. Bueno, pero vamos a despedir esta primera parte. Los dejamos. Ahora sí que previously on Atomic Slide. Vamos a cortar aquí. De todos modos, no crean que se acabó ya, ¿no? Los del stream, quédense. Neta, vamos a acabar. Ahora sí que la serie. Espero. Y volvemos en un rato y los que están viendo el editado pues van a Nos tener vemos que a la aguantar próxima. un poquito para ver la continuación de esto. queden cargando el otro video. O de- No, es que Se van van a subir puedo el decir. video, por favor. ¡Ya! La señora me dijo. Esto fue Atomic Slide de Metal Gear, primera parte, y los veo en la segunda. Bye. Bye.